En la selva peruana es muy común ver a personas viviendo aisladas en los montes con el fin de cosechar y criar. Este es el caso de una familia que vivía en lo más profundo de la selva. Padre e hijo ayudaban en las cosechas mientras que la madre alimentaba a los animales, hasta que de pronto se dieron cuenta que el pasar del tiempo los estaba envejeciendo lentamente y lo único que les quedaba era su hijo, Víctor. El hijo les prometió que nunca les iba a abandonar. Así fue por mucho tiempo, hasta que se presentó un problema. El padre había notado que las gallinas amanecían muertas y todo indicaba que se trataba de una muca. El padre, al tener más experiencia, sabía que esos animales aparecían en las noches y como Víctor cuidaba a su madre en la noche, él mismo se propuso atraparlo, ya que aún tenía la suficiente fuerza para hacerlo. Al llegar la noche, soltó a los perros para que olfateen cualquier tipo de animal cercano. El padre estaba agarrando la pistola hasta que todos los perros ladran desesperados en una sola dirección. El padre corrió junto con los perros hacia el animal. Lo atrapan y lo matan. Y en ese mismo instante todos los perros huyen de algo. Pero el padre se esconde, porque él perfectamente sabía que se trataba del Tunche. Simplemente no lo miró y caminó despacio hacia su hogar. En ese trayecto, escuchó un silbido tan cerca que pudo sentir el aire en su cuello. Fue un susto tan grande que tuvo que disparó y comenzó a correr entre el vasto bosque, tratando de perderlo. Corrió a su hogar y por cosas de la vida miró hacia atrás con una pizca de esperanza, sin pensar que lo vería cara a cara. Logró escapar, pero algo de esa noche cambió dentro de él. Víctor, al despertar, vio tendido a su padre a pocos metros de su hogar. Desesperado, llama a la madre para que le ayude a llevarlo adentro. Ambos pensaron que se había quedado dormido esperando a la muca, ya que no había ningún signo de que algo grave le había pasado. El padre despertó, comenzó a agredir a su hijo, así que Víctor le gritó a su madre que saliera de ahí. Víctor lo empujó hacia la cama y cerró la puerta con llave. Víctor le pidió a su madre que no abriera la puerta hasta que sepan lo que pasó con él. Pasaron días y la madre le pasaba la comida a su marido por medio de una rendija, hasta que el marido le habló calmado y le dijo que no quiere estar ahí, que por favor lo saque. La madre, amando tanto a su marido, pensó que ya había sido curado. Abrió la puerta, salió corriendo a la cocina, agarró un cuchillo y le metió en el estómago de su mujer. Víctor estaba fuera contemplando la noche. Corrió hacia la casa y vio esa escena tan repulsiva. Su madre estaba llena de sangre, muerta en el piso, mientras su padre tenía un cuchillo empapado de sangre. Víctor sintió una ira y desesperación, pero todo eso fue interrumpido porque su padre venía hacia él. Él intentó calmarlo y solo recibió un corte en el brazo. Corrió hacia el bosque, se subió a un árbol intentando despistar a su padre. Estaba con una ira, hasta aceptó que esa persona no era su padre y que debía morir antes que matar a alguien más. Víctor se armó de valor. No podía permitir que la muerte de su madre quedara impune. Agarró un palo y sin piedad le dio un golpe en la cabeza, cayendo al instante. Víctor pensó que lo había matado. Lo vio y de repente el padre se levanta y le atraviesa el estómago con su cuchillo. Víctor, sabiendo su destino, empujó a su padre con fuerza, sacó el cuchillo de su estómago y lo atravesó en el pecho de su padre. Una vez muerto, Víctor empieza a llorar desesperado y con ira, mientras ve a la muerte pasar llevándoselo. Y en ese momento el alma del niño se transformó en un espíritu maligno, conocido como el Tunche.